Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 9 de Love in the Air 3 de 4 basados en el libro. Sky, no pierdas tu tiempo conmigo. Pai, no creo que sea una pérdida de tiempo. Sky, no sé lo que te atrae de mí, pero si quieres encontrar un amigo con beneficios, has venido al lugar equivocado. Esa noche me acosté contigo porque era necesario y no creo dormir contigo dos veces. Pai, eres un chico malo, ¿puedes simplemente olvidarlo? Sky, por mucho que me molestes, reafirmo las mismas palabras. Olvídate de lo que pasó esa noche. Sé que eres guapo y puedes encontrar a alguien mucho mejor que yo, así que no pierdas el tiempo conmigo. El joven no negó que pudiera encontrar a alguien más lindo, sin saber si el temperamento pudiera ser mejor que esto, pero Prapai estaba fascinado con las palabras de la otra parte. Lo más importante es que él no quiere encontrar a alguien más. Pai, ¿qué pasa si te digo que quiero a Sky? El joven trató de mirar más de cerca, pero solo recibió una mirada fría como recompensa. Sky, no lo haré, de ninguna manera. Si fuera otra persona, se habría rendido con la mirada tan clara en sus ojos. Si no fuera por este chico, esta persona obstinada es terriblemente atractiva. Sky, y si crees que soy raro por rechazarte, yo creo que hay mucha gente que juega este mismo juego que tú, para que quieras derrotarla. Ve a buscar a alguien más y no te metas conmigo. No tengo tiempo para jugar contigo. Por un lado, Prapai pensó que este niño estaba jugando para llamar su atención, pero mirando sus ojos, que no mostraban signos de broma, también estableció una fuerte guardia como si no permitiera que nada interfiriera en su espacio privado. El joven se convenció de que ese chico no tenía ni una pizca de interés en él. Pai, y si hablo en serio, Sky. Prapai lo miró a los ojos y lo repitió con más claridad. Pai, ¿qué pasa si no quiero que seamos amigos con beneficios? Honestamente tampoco estaba seguro de esto, solo quiere hacerlo así que preguntó, pero en lugar de que la cara del oyente se pusiera roja, levantó los ojos y se muerde los labios avergonzado. Solo lo miró con ojos fríos junto con una voz que no se suaviza ni un poco. Sky, nunca. Sky se quedó en silencio y contestó como si estuviera sentado en el centro del corazón de Prapai. Sky, un hombre como tú no toma a nadie en serio, solo te estás divirtiendo, por lo que no juego, eso es todo. Una vez más, Prapai estaba claramente inmóvil, pero no porque el joven frente a él haya sacado a relucir su maldad, porque él sabía muy bien que nunca había sido serio con nadie desde su nacimiento, sino que fue la mirada en su rostro que emitía un destello doloroso que no pasó por alto. Ese fue un instante que lo hizo caer profundo. A Sky no le dolió que no hablara en serio, probablemente fuera la palabra jugar. Cuando lo piensa, ¿cuántas veces le han dicho a este chico algo como si estuviera jugando? La figura alta de repente pensó, ¿y si no jugaba? Pai, así que si dices... Pero antes de que Prapai pudiera decir lo que tenía en mente, esos profundos ojos negros lo miraron con paranoia, haciéndolo tragar todo lo que tenía en su garganta. Obviamente este pequeño no quería escuchar sus palabras, así que el mayor cambió de humor. Pai, bueno, conociendo tu corazón, ¿quieres tratar de descansar en mi corazón y echar un vistazo? Prapai dijo bromeando, cambiando deliberadamente la atmósfera seria para volver a relajarse de nuevo. Eso hizo que el oyente se sintiera notablemente aliviado. Su expresión paranoica se relajó un poco, seguida de la mirada languida que pensaba que un adulto como él era un ignorante. Sky, creo que en lugar de dejarme descansar en tu corazón, deberías ir a ver a un médico. No importa cuántas veces lo diga, no se te mete en la cabeza. Pai, entonces trata de susurrarme al oído para entender más, dijo Prapai inclinando sus mejillas hacia adelante con ojos deslumbrantes, pero recibió una mirada fría como respuesta. Sky, creo que lo he dicho todo, ni siquiera tengo tiempo para que te burles y juegues. Después de decir eso, el chico se dio la vuelta y caminó de regreso al dormitorio dejando al apuesto joven que no piensa en seguirlo para nada, y no es porque Prapai se rinda como esperaba la otra parte, es todo lo contrario, se enamoró aún más de su resistencia.